un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, muchas gracias por escucharnos en el podcast de Lo que queda del día de Cooperativa. Sabes que hoy te quiero invitar a dos conversaciones en distinto tono, pero ambas muy interesantes. La primera de ellas, Paula Molina conversó con el economista venezolano y académico de Harvard, Ricardo Hausmann, que estuvo en el país a propósito de la Semana de la Construcción. Dejó varios puntos de vista muy interesantes sobre el desarrollo de Chile, sobre la etapa que viene. Y a propósito de conversaciones interesantes, claro que lo es la de Consuelo Ferrer Durán, autora del libro Siembra de Cristal, que junto a Paula Molina recorrieron la historia de las villas, de las vivencias en torno a la empresa IANSA, a propósito de la experiencia de Vicente Ferrer, el padre de Consuelo, que trabajó durante más de 6 décadas en la empresa IANSA, que justamente ha anunciado ya el fin de una era, anticipando que no va a comprar remolacha para producir azúcar a partir del próximo año, sino que lo hará con azúcar importada. Interesante relato que es parte de la historia de Chile. Esto es Cooperativa y la conversación hoy es con el profesor Ricardo Hausmann. El profesor Ricardo Hausmann es académico en la Universidad de Harvard, es de nacionalidad venezolana, así que está siempre mirando no solo lo que ocurre en Venezuela, que es un proceso muy interesante para el mundo, ha estado observando también la geopolítica, un mundo en cambio, como describió tan brutalmente el primer ministro de Canadá con nuevas reglas del juego, pero también observa una cuestión que es muy importante, es cómo prosperan los países, cómo se genera riqueza, cuáles son los factores que al final del día generan mayor bienestar en las naciones. Está aquí en Chile, así que la conversación es con Cooperativa. Le primero saludarlo. ¿Cómo está, profesor Hausmann? Bienvenido. Feliz de estar aquí en Chile disfrutando de Santiago. Usted es invitado a un evento de la Cámara Chilena de la Construcción, ha sido el principal expositor y ha sido muy claro respecto a dónde está Chile y dónde podría estar. Me parece interesante que usted plantea la comparación de Chile no en relación al resto de Latinoamérica, donde dice sus indicadores, hay varios que son muy buenos, sino que dice que Chile se debería comparar con otros lugares y plantea la comparación con Corea, que es bien desafiante en términos de cómo ese país logró superar a Chile en términos de riqueza, de crecimiento. ¿Me podría hablar un poco de eso? Bueno, sí, Chile ha tenido el hábito de compararse con América Latina y eso la hace sentirse muy bien porque sale bien típicamente en primer lugar. Pero el rol de las comparaciones es darle a uno ideas de en qué debería enfocarse para mejorar. Es una oportunidad de aprender. Y creo que compararse con países que Chile era 4 veces más rico que Corea en el año 60. Ahora Corea es más del doble de rico que Chile. Entonces aprender un poco de esa diferencia es importante porque de pronto ellos hicieron las cosas un poco distintos y esto te da idea de qué hacer distinto. Y de lo que ellos hicieron muy distinto es la relación entre la producción y el aparato de innovación, el ecosistema de innovación universitaria y de centros de investigación. Ellos lo que hoy exportan son cosas que ellos han estado desarrollando recientemente. Entonces lo que hoy exportan no lo exportaban hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, mientras que lo que hoy exporta Chile estaba aquí el cobre estaba aquí hace más de un siglo, los salmones hace 60 años, las frutas hace 40, y entonces ha habido relativamente poco cambio en las cosas que Chile es lo suficientemente buena haciendo como para venderlas en el resto del mundo. Y esa falta de dinamismo en ese lado de la economía es lo que explica que Chile crezca al 2 en vez de estar creciendo al 5, al 6, como crecen los que les va mejor. Ok, pero profesor Hausmann, cuando se habla de qué puede vender Chile, se habla de un país, por ejemplo, pequeño. Se habla de un país en términos de población, ¿no es cierto? No es un gran mercado como el brasileño o la India o Estados Unidos. O se habla de un país más alejado de algunos centros tradicionales de comercio global. Pero usted ha planteado que todo eso no es necesariamente un obstáculo, ni mucho menos para el crecimiento o la innovación.
Sí, no, de hecho de los grandes países innovadores está Israel, está Dinamarca, está Suecia, que no son países grandes, son países de 4 millones de habitantes, menos población que Chile. Israel tiene 10 millones de habitantes. Entonces, el tamaño no lo hace necesariamente problemático. Los países más chiquitos tienen que ser más abiertos, tienen que ver más cómo se insertan en el mundo. Pero hay incluso un libro que se llama, en vez de Too Big to Fail, demasiado grande para fracasar, hay un libro que se llama Demasiado chiquito para fracasar, que el ser más chiquito te hace un poco más homogéneo, te hace más fácil tomar decisiones, avanzar. Entonces creo que uno es uno y sus circunstancias, y hay que jugar con las cartas que tienes. Tienes que jugar bien la mano que te tocó jugar, pero no echarle la culpa a la mano. Ya. O sea, usted dice Chile podría crecer más. Usted ha planteado el ejemplo de Corea. Y usted dice hay cosas nuevas que Chile podría estar desarrollando. Cobre, productos forestales, salmón, frutas, son nuestras exportaciones más o menos tradicionales, más nuevas, quizás la palta. Pero usted dice hay cosas distintas que podríamos estar generando. Sí, yo he dicho que Chile me recuerda mucho a California en su clima, en sus montañas, en su valle central. O sea, se parece mucho, está la misma latitud, el mismo clima, ¿no? Pero California tiene Silicon Valley y California tiene Hollywood. Ahora, Silicon Valley y Hollywood no dependen de nada de los recursos naturales, no depende de la minería, no depende de la agricultura, depende de cosas que se hacen en ciudades. Ustedes han concentrado una enorme proporción del talento de Chile en la ciudad de Santiago. Bueno, ¿qué cosas hace Santiago para el mundo? Porque la palta no sale de Santiago, el cobre no sale de Santiago. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa concentración, esa aglomeración humana en Santiago? ¿Qué puede ser para crear valor en el mundo? Y eso, por ejemplo, Chile no está en pantalla en materia farmacológica. Las empresas farmacológicas no necesitan estar en un mercado grande para hacer innovación. De hecho, la empresa farmacéutica más valiosa del mundo está en Dinamarca. Entonces, digamos, hay mucho espacio para crecer en temas que involucran atar problemas, necesidades humanas con soluciones productivas, tecnológicas. Y ese ámbito es un ámbito infinito. Ahora estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial. Alguien inventó todo eso y no necesitaba en sí recursos naturales para ser el inventor. De pronto van a necesitar litio para las baterías, pero hay mucha innovación por hacerse que no está necesariamente atada a recursos naturales. Yo creo que Chile no debe darle la espalda a sus recursos naturales, pero tiene que hacer más que recursos naturales. Okay, y allí inmediatamente la conversación se mueve, por ejemplo, hacia la educación. Pero usted dice, y además están los datos respecto a cómo Chile ha saltado en escolarización, ha saltado en educación. Se necesita más que educación, se necesita inversión en ciencia, se necesita conectar a las universidades con las empresas, se necesita todo eso. Sí, efectivamente, yo creo que las universidades han crecido mucho educando. Y entonces pensamos en las universidades como centros docentes. Pero las universidades de los países que crecen más rápido y los países ricos son importantes centros de investigación. Y hay la tentación de ubicar a las universidades en la investigación más básica. Y yo creo que incluso en la investigación básica Chile ha hecho progresos. Es en la parte de la investigación más aplicada, en sacar las castañas del fuego, en resolver problemas productivos, en resolver oportunidades productivas, donde yo creo que Chile marca puntajes muy bajos. Para darte un ejemplo, Chile está en el 105% de la matrícula universitaria de Estados Unidos. O sea que participan más los muchachos en edad de universidad, los jóvenes en edad de universidad en Chile que en Estados Unidos, de ir a la universidad. En materia de producción científica, Chile está en el 30% de los Estados Unidos. Y en materia de producción de patentes, Chile está en el 2,5% de los Estados Unidos, veniendo a estar en el 3,5% de los Estados Unidos. O sea que la tendencia no es a que se cierre esa brecha.
sino que se amplíe esa brecha. Y cuando vemos quién patenta en países como Corea, pues patenta el sector privado, las grandes empresas, las marcas que tú conoces, Samsung, LG, etc. Cuando tú miras en Chile, todos los que patentan son universidades, principalmente universidades públicas y la católica. Claro, patentan un 40avo de lo que se patenta en Estados Unidos, pero digamos más universidades que el sector privado. Y eso me dice a mí que tenemos que crear un mecanismo para que sea rentable para el sector privado invertir en innovación, invertir en investigación y desarrollo, no porque los vamos a subsidiar, que ya el gobierno está comprometido en dar un beneficio fiscal a la inversión en I+D, no en estímulo fiscal, sino en capacidad de convertir el dinero en innovación. Que los países donde tú crees que hay una caja negra donde tú le pones dinero por un lado y del otro lado se hay innovación, las empresas le meten mucho dinero a la caja negra. Claro, pero no requiere eso también un marco amplio. Y yo sé que usted habla de la innovación o lo que pueden invertir en innovación y desarrollo de las empresas. Usted dice, por ejemplo, el caso de Corea tiene ese motor. Eso no significa que el Estado se reste, pero ¿no necesita eso, profesor? Una conversación más amplia respecto a la importancia de la ciencia, a que cuando se invierte en ciencia, cuando se investiga, no se está botando el dinero, se está apuntando a una cuestión que puede generar, como ha generado en la historia de la humanidad, mayor beneficio, mayor bienestar, cerrar las brechas. ¿Falta esa conversación también? Yo creo que lo que yo noto en Chile es que siempre que quieren hablar de crecimiento, quieren hablar de algún mal que hizo o no hizo el gobierno. Y que los problemas son obstáculos, la permisología, etcétera, o los impuestos, y todo eso es verdad, pero eso son cosas chiquitas. Eso no transforma un país. Lo que transforma un país es que de pronto tú te encuentres que los coreanos encontraron una forma de hacer estos pendrives, estas memorias de estado sólido chiquitas que te permiten tener el teléfono celular, te permiten tener en su momento el iPod, o sea, que te permitieron miniaturizar la memoria, y inventaron los nuevos chips. Entonces, nada más en chips, Corea vende $120 mil millones al año, que es más de lo que exporta todo Chile, una empresa. En memorias venden como $60 mil millones al año. Entonces, estas cosas no salieron de la tierra. Estas cosas salieron de ponerse a pensar en que sí, hay necesidad en el sector tecnológico, y alguien iba a poder inventar una solución. Esa solución es muy valiosa. En ponerse a pensar en soluciones a los problemas que tiene tu gente te permite crear cosas que le resuelven el problema a tu gente, pero como tu gente no es tan distinta del resto de la gente del mundo, tus soluciones tienen un valor mundial, y eso es lo que te permite que esas escalen a escala mundial. Profesor Hausmann, solo tengo un par de preguntas, pero usted se ha referido un poco a nuestra conversación habitual respecto al crecimiento, y parecemos enfrentarnos respecto a permisología, contribuciones, impuestos, quién los paga, y gastamos toda nuestra energía quizás en esas conversaciones. Usted dice, a lo mejor la conversación tiene que dar un paso, no sé si es un paso hacia arriba o tiene que concentrarse en otros aspectos, en el conocimiento, en la innovación, en las soluciones. Sí, hay un chiste que hacen de Harvard y MIT, ¿no? Yo soy profesor de Harvard, entonces siempre nos echan broma con MIT. Dice que cuando inventaron el automóvil y empezaron a haber accidentes de tránsito, MIT inventó el cinturón de seguridad y Harvard inventó los límites de velocidad. Entonces, el chiste funciona porque los límites de velocidad es una solución regulatoria a un problema. El cinturón de seguridad es una solución tecnológica al problema. Nosotros nunca buscamos las soluciones tecnológicas, siempre buscamos las soluciones regulatorias. Y las soluciones regulatorias no acaban con el problema, no se lo limitan, etcétera, pero no salvan vidas, ¿no? Pero el cinturón de seguridad sí salva vidas. Pero quizás sea la combinación. Bueno, sí, pero digamos que no nos faltan regulaciones. Ok, la última pregunta, profesor Hausmann, es, habiendo dicho todo lo anterior respecto a Chile,
también hay una conversación abierta en el país respecto a si el país está o no en crisis, si el país necesita medidas fuertes, rápidas, enérgicas, porque está en una situación complicada en términos de crecimiento o en términos económicos en general. Si usted mira Chile, ¿usted ve un país en crisis? Yo no veo un país en crisis, pero me encanta esta percepción de insatisfacción, porque la insatisfacción tiene que llevar a la acción, no a la desesperanza. Y lo que Chile está muy lejos de donde Chile quiere estar, de donde Chile puede estar. Y eso es un reto, pero como hay una tierra prometida, hay que cruzar el desierto para llegar a esa tierra prometida, pero uno cruza entusiasmado el desierto porque del otro lado hay una tierra prometida. Y yo creo que esa es la actitud. Es una actitud no para castrar el ánimo de la gente, sino para entusiasmarlos hacia un futuro mejor. Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. No, gracias por la invitación. El profesor Ricardo Hausmann en Cooperativa. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Y ahora? Ahora vamos a hablar de libros, de historia, de recuerdos. Probablemente muchas personas que nos escuchan habrán tenido el sueño, la idea de escribir una publicación que recuerde al padre, a la madre que ya han partido, que recuerde parte de su historia. Y es lo que hizo Consuelo Ferrer Durán, que publica el libro Siembra de Cristal, que es la historia de una familia que crece al alero de la industria del azúcar en Chile. Consuelo Ferrer está al teléfono de Cooperativa. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenas tardes, bienvenida. Hola Paula, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros para un libro además que es oportuno revisar cuando la empresa IANSA ha vuelto a las noticias tras la decisión de suspender la compra de remolacha en Chile para la temporada del 2026 al 2027, y esto genera mucha preocupación, ¿no? Hay quien dice se acaba la producción de azúcar en Chile. Tú eres parte de una familia que por distintos motivos crece y observa y es testigo y protagonista de varios de los años de IANSA. Y para quienes ven hoy una empresa más en IANSA, me gustaría que partieras contando cuán importante era esta empresa, que era una empresa pública, que era un espacio para que trabajaran personas que recién venían saliendo del colegio, que quizás no tenían formación profesional, pero que podían hacer crecer a sus familias al alero, por ejemplo, de las construcciones que hacía IANSA, ¿no es cierto?, de estas poblaciones de vivienda, estos sectores de vivienda que generaba. Era un mundo distinto, Consuelo. Sí, totalmente. La IANSA es una de las empresas que se fundan de la mano de la Corfo en la época de la política de la sustitución de las importaciones, en el fondo, cuando Chile hace esta apuesta por proveer a Chile de lo que Chile necesita, produciendo eso mismo dentro de Chile. Entonces, así como hay algunas empresas que todavía persisten de esa época, como Codelco, por ejemplo, IANSA se funda con ese mismo objetivo, con el objetivo de que el azúcar chilena que se consumía en Chile fuera producida en Chile. Y eso venía con un paradigma muy diferente a como hoy día vemos que las empresas se articulan, ¿no? Se abrieron 5 plantas en diferentes partes de Chile, en la zona centro-sur hacia el sur, y cada uno de estas empresas, estas como sedes, por así decirlo, las fábricas venían acompañadas, como tú dices, de conjuntos habitacionales. Había una población IANSA en Curicó, en Linares, en Chillán, y además había una cosa como media, como una pirámide de la sociedad dentro de la misma fábrica, digamos, como dependiendo del escalafón en el que estaba cada trabajador, accedía a diferentes cosas, y eso también funcionaba como incentivo para que la gente pudiera hacer carrera dentro de la empresa. Y claro, el caso de mi padre, que se llamaba Vicente Ferrer, él salió del liceo en Cauquenes y entró a trabajar en la IANSA en Linares, que quedaba cerca, en la 7ª región, y a los 19 años, y la IANSA de Linares abrió el mismo año que mi papá entró a trabajar. Y mi papá trabajó 61 años en IANSA, la mitad del tiempo lo hizo en Chillán después, pero hizo toda su carrera dentro. Él terminó ejerciendo la labor de ingeniero jefe de turno, pero mi papá nunca fue a la universidad, o sea, él hizo la carrera dentro de la empresa porque la IANSA iba constantemente capacitando a sus trabajadores para que ellos pudieran ir avanzando en esta carrera y teniendo como medio como una vida modelo que querían que los trabajadores también le inculcaran al resto de sus compañeros.
O sea, tú partes describiendo una política, ¿no es cierto? Una decisión política, es así como vamos a mover la economía del país, pero yo creo que en tu libro lo que vas contando es cómo eso se refleja y cambia la trayectoria de las personas, ¿no es cierto? Sí. De cómo impacta en estas historias, en estas biografías, en estas familias. Y al entrar tu papá tan joven a IANSA, 19 años, tú dices, y aquí había todo un concepto, digamos, toda la familia empieza a girar un poco en torno al azúcar. Tú tienes tatuados 2 cubos de azúcar. Sí. ¿Cómo es esa vida que gira en torno al azúcar? Era una cosa muy comunitaria que se impulsaba. Yo tuve la oportunidad de ir a ver ¿cómo se llama? La población Llanza, lo que queda de la población Llanza en Linares, y uno alcanza a ver que había una manera de habitar ese espacio entre todas las familias en común. Los hijos de los compañeros de trabajo eran amigos entre sí. A mí no me tocó vivir esa época, yo crecí en Chillán, mi papá ya no vivía en la población de La Llanza, pero se mantenían estas tradiciones de que nosotros para la Navidad o alrededor de la Navidad hacíamos una Navidad de La Llanza con los amigos de mi papá, con los hijos de los amigos de mi papá, que todavía son grandes amigos míos hoy en día. Teníamos un sentido de comunidad, había un gentilicio que era llancino, que la gente se autodefinía de esa manera. Hubo una época en que a mi papá le pagaban parte de su sueldo con sacos de azúcar. Y claro, bueno, aparte está el tema que es un poco divertido, que mi papá era diabético, entonces él decía que era una enfermedad profesional porque había trabajado haciendo azúcar tanto tiempo, que había terminado dándole diabetes. Y un montón de cosas asociadas a cómo el funcionamiento era el de la fábrica. Por ejemplo, el tema de que durante la campaña de producción se trabajaba en turnos. Entonces, en la casa la familia se adaptaba al turno que mi papá estuviera, a los horarios, a los silencios cuando había turno de noche. A mí me encantaba cuando ya terminaba la campaña y empezaba la primavera, que coincidía, porque mi papá llegaba siempre a la misma hora, como a la hora de que la gente sale del trabajo, y yo lo esperaba andando en bicicleta como afuera de mi casa, y me acuerdo de abrazarlo y sentir como ese olor a remolacha muy intenso en su ropa, que para mí es como lo que yo digo en el libro, para mí es el olor de mi infancia. O sea, yo voy a La Llanza y siento ese olor y es como que mi papá estuviera vivo, es lo más, huele más, él olía más a remolacha que a perfume, digamos. ¿Y por qué crees que esta historia, que es tan personal, tiene un eco que es más amplio que tu propia historia y la historia de tu familia y de tu papá, Consuelo? Me costó creerlo, la verdad. Al principio yo me lo preguntaba, yo decía, ¿por qué a la gente le va a interesar la historia de mi papá? Que para mí es muy importante, obviamente. Hay un duelo mediante de un papá que fue muy presente, muy cariñoso. Pero con el tiempo y hablando con la gente me fui dando cuenta de que habían varias teclas que tocaban esta historia que a ciertos grupos de personas le hacía sentido. Por supuesto, por un lado, a la gente que ha perdido un padre, a las personas que tienen un duelo paterno. Por otra parte, a la gente que creció dentro de una industria, cualquier industria. O sea, me ha escrito gente que su papá trabajaba en F y me dice, para mí el olor del fierro del ferrocarril es lo que para ti es el olor de la remolacha. Me ha escrito gente que su abuelo trabajaba haciendo asfalto toda la vida y que toda su vida se estructuró a partir de ese conocimiento sin haber pasado por ninguna universidad ni nada. Y mucha gente que conecta con la parte de ver de qué manera esto que hablábamos al principio, de cómo esta empresa se creó para eso y fue avanzando conforme evolucionó la historia social del país, digamos. Hoy en día Llanza es una empresa extranjera. Yo cuento en el libro que fue española y luego fue inglesa, pero hoy en día tiene dueños estadounidenses y ya obviamente las poblaciones desaparecieron. Las escuelas que tenía la Llanza para los estudiantes, los hijos de los trabajadores, tampoco existen. Y ahora más encima tenemos esta noticia que fue para mí una sorpresa. Yo no tenía idea que eso iba a pasar. Justo coincidió con que el libro salió. Que se anuncia que la remolacha va a dejar de ser la materia prima para el azúcar, que es algo que yo resalté mucho en el libro porque a mí me parecía muy bonito que el azúcar de Chile fuera de remolacha. El resto de los azúcares de Sudamérica son de caña. Entonces me parecía que era un rasgo como muy identitario del azúcar de acá y sale el libro y coincide con que ese azúcar se termina. Entonces yo creo que también hay una de las teclas es esta como nostalgia
por un país que en algún minuto creímos que podía ser y luego la historia demostró que todo el mundo iba en otra dirección y que esto ya no era compatible con la forma en que se movía la economía en el mundo, básicamente. ¿Cuándo, Consuelo? Estamos conversando con Consuelo Ferrer, que es autora del libro Siembra de Cristal, que es la historia de su padre, Vicente Ferrer, un hombre que pasa casi toda su vida en la industria azucarera nacional. Su ropa olía a remolacha, es parte de lo que ella cuenta, y ese es el honor de su infancia, pero también es todo un mundo, es toda una apuesta a cómo hacer industria, una noción de empresa que hoy ya casi no existe. Y quería preguntarte en qué momento te das cuenta de que ese mundo se va terminando. Porque desde la infancia no es tan claro saber en qué momento cambian las cosas, ¿no? Pero para nada. Incluso yo creo que yo me di cuenta escribiendo el libro. O sea, a mí me pasó que yo no es que pensé inmediatamente que la historia tenía que ver con la Alianza. Yo estaba escribiendo otro proyecto sobre el duelo solamente de mi papá y conocer la muerte y todo. Y justo pasó que la Alianza cumplió 70 años. Y cuando yo vi ese dato, yo que no había estudiado la historia de la Alianza ni nada, de haber estado tan cerca, vi el dato y yo dije, no, debe haber un error, porque mi papá se murió hace 3 años y mi papá trabajó 61 años en Llanza. Como no puede ser que la Llanza recién esté cumpliendo 70. Y me metí a averiguar y ahí me di cuenta de que efectivamente mi papá había trabajado básicamente toda la trayectoria de la Llanza. Y yo escribí una crónica que la publiqué en una revista cultural online que se llama La Raza Cómica sobre mi papá y la Llanza. Y eso fue lo que la editorial del libro Verol vio. Y a propósito de eso surge la idea de convertir esa crónica en un libro. Y en la medida en que yo lo empiezo a escribir, empiezo a entrevistar personas y empiezo a meterme en la historia, me voy dando cuenta sobre todo de esta idea de que la gente que había protagonizado esta historia se estaba muriendo. O sea, a mí me hablaban de personas que se habían muerto en la pandemia, que estaban muy enfermos, que ya no podían dar entrevistas. Incluso llegué a entrevistar a un caballero que es uno de los fundadores del Club de Caza y Pesca con mi papá, que lo entrevisté en julio-agosto del 2023 y él falleció en enero del 2024. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta que esto que yo estaba empezando a escribir y a recopilar era algo que muy pronto ya no iba a ser accesible porque las personas que podían contar esa historia estaban muriéndose. O sea, partiendo por mi papá, a quien yo ya no podía preguntarle nada, tuve que hacerlo recurriendo a sus contactos, a sus compañeros de trabajo y todo eso. En ese sentido, la partida del padre para todas las personas es como el fin de un mundo. Sí. Y en este caso tú lograste identificar qué otro mundo o en qué mundo había vivido tu padre, cómo ese mundo era parte de la historia de Chile y cómo ese mundo se ha ido también se estaba yendo, claro. Uh-huh. Sí. Es una muy bonita historia de un tiempo distinto, ¿no es cierto? Donde una fábrica podía cambiar el destino de una persona, de una familia, donde personas que no tenían o tenían... tu papá no tenía cuarto medio, tú dices tiene sexto humanidades. De humanidades, sexto de humanidades, sí, y creo que sí. hay quienes saben exactamente a qué nos referimos. Lograban desarrollar su familia. Ya había una cuestión que tenía que ver con el trabajo, pero también con la pertenencia, con la rutina, con la vivienda, con una forma como con de una vida, ¿no? ética del trabajo distinta, como una manera de relacionarse con el trabajo que era muy identitaria. O sea, para mi papá su trabajo era mucho más importante que mi trabajo para mí, digamos. Como yo siempre me daba cuenta de eso, como que para él es como cuando dicen que hay que ponerse la camiseta, mi papá lo tenía tatuado, así. No era necesario que se abanderara con la empresa, porque claro, fue algo que lo acompañó toda su vida adulta, desde que tenía 19, literalmente hasta que murió. Entonces yo pienso que hoy en día eso ya no se ve tanto, porque el mundo funciona de otra manera y tampoco yo quiero ni romantizar lo que fue ni satanizar lo que es hoy día. O sea, en muchos sentidos hoy está mucho más normada la relación con el trabajo. Claro. Que está bien que la gente tenga vida personal aparte del trabajo. Es solamente mirar una época, abrir esa ventana y decir, nosotros también venimos de esa historia de muchas maneras. No necesariamente porque es pasada es mejor que lo que ocurre hoy día. Pero sí está en extinción, digamos. Deben quedar muy pocos casos de gente con trayectorias similares. Pero quizás también la oportunidad de abrir una reflexión respecto a cómo tú dices, qué es para nosotros el trabajo, qué es para cada uno de nosotros el trabajo y
y bajo qué condiciones uno quiere eso aquello que uno hace. Consuelo, muchísimas gracias por estos minutos con Cooperativa. El libro se llama Siembra de Cristal. Lo van a identificar porque tiene lo que claramente parecen cubitos de azúcar en la tapa. Sí. Y lo ha escrito Consuelo Ferrer Durán. Es parte de la historia de Chile y también es un homenaje, creo yo, a su padre. Muchísimas gracias, Consuelo. Muchas gracias, Paula. Gracias a ustedes por el tiempo y el interés. Hasta la próxima. Suspiraban lo mismo los dos. La voz de Gustavo Cerati se escuchó en vivo por última vez un día como hoy, hace 16 años. Fue su último concierto. La fecha, el 15 de mayo de 2010. Ese día de ese año. En el estadio de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, donde se cerró el tramo latinoamericano de la gira Fuerza Natural. Cerati, leyenda del rock en español, desplegó un espectáculo definido por los críticos en ese momento como intenso y elegante, con mucha emotividad. Con el tiempo fue cobrando un mayor significado, al punto de lo estremecedor. Aunque acusaba cansancio físico, tenía dolores de cabeza tras un concierto previo que había hecho en Bogotá, estuvo entregado por completo al público, regalando el virtuosismo que lo caracterizaba, sobre todo en sus presentaciones en vivo. El clímax de la velada llegó con la interpretación de Lago en el Cielo. Cerati extendió el solo de la guitarra de manera magistral. Los músicos a su alrededor decían que flotaba sobre el escenario. Al terminar, levantó los brazos, un beso al cielo y sus últimas palabras en vivo ante el público. Hasta la próxima, chau. Nadie en ese momento pensaba o intuía que era la despedida involuntaria y definitiva de Cerati de los escenarios. Minutos después se tomó una última foto junto a su equipo en el backstage, un ambiente festivo que se desmonoró prontamente. En el camarín el artista comenzó a lucir pálido, desorientado y tenía dificultades para hablar y mover los brazos. Su entorno lo encontró recostado en un sillón y lo llevó de urgencia al Centro Médico La Trinidad, donde se confirmó un pésimo diagnóstico. Tenía una isquemia cerebral que derivó en un accidente cerebrovascular. A pesar de los esfuerzos médicos, de una cirugía, de descompresión por la inflamación cerebral, todo se tornó irreversible. Casi un mes después, en junio de ese mismo año, una aeroambulancia llevó a Cerati a Buenos Aires, marcando el inicio de una de las vigilias más largas y dolorosas de la música popular en este lado del mundo. El músico permaneció en un coma profundo durante 1571 días, con el amor de su familia, cadenas de oración, de seguidores, fans que no aceptaban que se vendría el silencio. No hubo milagro. El 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, Gustavo Cerati murió, y así tomó aún más relevancia esta noche que estábamos recordando. El 15 de mayo, un día como hoy, pero del año 2010, la última vez que se le vio en vivo en Caracas a Gustavo Cerati. Poder decir adiós es crecer. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.